No sé si me quedo aquí arriba o si me ven por acá abajo. Aquí me siento muy alto. ¿Estamos bien acá? Hoy realmente veníamos con el licenciado Axel Maas platicando un poco sobre los antecedentes del registro civil de la localidad. Llegábamos a la conclusión que cuando se dio la transferencia de los libros registrales que estaban a cargo de los registros civiles municipales, alrededor del más del 50% de libros estaban deteriorados, partidas destruidas, alteraciones por la mala aplicación de criterios que se implementaban. ¿Por qué hago ese tipo de referencias? Realmente, cuando nosotros nos empezamos a preguntar sobre el derecho de identidad, sobre el derecho de identificación, es necesario tener un antecedente de lo que es nuestra realidad sociopolítica, sociocultural de Guatemala, cómo se dio la creación de una institución que es el ente rector de la identificación y del registro de personas naturales. Si nosotros no tenemos ese antecedente, vamos a carecer de la asesoría para nuestros clientes. Es así como nosotros queremos empezar a dar un antecedente sobre lo que es el derecho a la identidad. Muchas veces se tiende a confundir el derecho a la identidad al derecho a la identificación. El derecho de la identidad va a ser aquel derecho inherente al ser humano, donde nos dan los atributos de la persona o de la personalidad: nombre, nacionalidad, estado civil. Y el derecho a la identificación va a ser cómo lo vamos a hacer visible nosotros ante tercero. Es decir, el derecho a la identidad nos hacemos de un derecho inherente que abre o es la llave para poder optar a los demás derechos inherentes al ser humano. Su fundamento: internacionalmente existen convenios sobre derechos humanos donde nos habla del derecho a la identidad. Entre ellos está la Convención sobre los Derechos del Niño. Tanto en el artículo 7 como en el artículo 8 establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los estados se comprometen a respetar ese derecho al niño. En Guatemala lo adoptó o lo ratificó esta convención el 6 de junio de 1990. Es ahí donde empieza a crearse un derecho, el interés superior del niño, la necesidad de tener una institución que vele, que rija todo lo que es lo concerniente a la materia registral de identificación y de identidad. Internacionalmente aparece el derecho a la identidad en el ámbito legal en el año de 1949 a través del jurista Adrián de Cupis, a través de un artículo que él publica, que lo lleva a realizar un libro en el año de 1961. Derivado de este concepto que él empieza a desarrollar sobre el derecho a la identidad, ya decisiones de la Corte de Apelaciones en Milán en 1964 y la Corte Suprema italiana en 1971 reconocen el derecho a cada uno a ser reconocido en la peculiar realidad. ¿Qué significa esto? Ser sí mismo significa serlo también aparentemente, también en el conocimiento y en la opinión de los otros. Significa serlo socialmente, es propio de esta proyección social de la identidad personal que, siendo susceptible de ofensa externa, está comprendida en la tutela jurídica y puede, por ende, considerarse un bien jurídico. Ya surge la necesidad de que existan ordenamientos jurídicos que protejan nuestra identidad, no solo por el mal uso que yo le puedo dar, sino que también por el mal uso que le puedan dar otras personas que vulneren mis derechos que van añadidos a este. Hablando de esto, el maestro Fernández Cesario establece que existen dos esferas dentro de la entidad: una esfera estática y una esfera dinámica. La esfera estática va a ser fácil comprenderla porque va a ser todos aquellos datos o atributos de la persona con los cuales nos inscriben en el registro civil, como les había mencionado antes, desde el nombre hasta el nombre de mis padres, mi nacionalidad, mi estado civil, mi género,
Esos son atributos propios de la persona, que no van a variar, porque están en inscripción como tal. Pero existe la esfera dinámica, que ya va a ser donde yo me desenvuelva. Entre ellos puede ser mi cultura, mi profesión, mi religión y muchos más ámbitos, que ya se involucran dentro de la esfera de mi identidad. Y ustedes dirán, pero eso aquí en Guatemala no los establece en algún ordenamiento jurídico. ¿Dónde podemos velar nosotros para que se respete mi derecho a la cultura? ¿Dónde podemos ver nosotros para que se respete el derecho a mi profesión? A través de los acuerdos de paz, en 1995 está el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, donde ya se empieza a establecer en Guatemala una identidad cultural. A través de este acuerdo, en el considerando establece que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y discriminación, solo si se reconocen en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo en todo sentido. A través de este acuerdo de paz, empieza a crear los antecedentes para una reforma a la ley de partidos políticos, donde se establece la necesidad de que exista una institución que vaya a resguardar el registro de personas naturales, que es actualmente el RENAC. Pero dicen, este acuerdo de paz no es un ordenamiento jurídico, y tienen toda la razón. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Artículo 2, principios. Son principios rectores de la presente ley. El G, respeto a la identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas víctimas a conservar los vínculos con su cultura y religión en todas las entrevistas, a tener acceso a servicios de atención y procedimientos legales. Ya se empieza a desarrollar ordenamientos jurídicos que nos van protegiendo. Y yo quiero hacer una pregunta acá y espero que a ver quién me contesta, o me imagino que todo lo hemos hecho alguna vez. Vamos a un restaurante, nos pasan la cuenta, sacamos nuestra tarjeta de crédito o débito, pagamos y nos llevan el voucher para la firma. ¿Quiénes de ustedes han hecho una rúbrica, una media que firma y no colocan la firma que está actualmente registrada en su documento personal de identificación? ¿Será una variación de su identidad? ¿Será que esa firma no corresponde o no pertenece dentro de su ámbito de identidad? Eso les quiero dejar ahí para que después ir concluir. Identidad e identificación. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscribe en su nacimiento. Actualmente nuestro ordenamiento de Código Civil establece cómo se va a componer el nombre. Nombre propio, apellidos de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Y en otros casos, los apellidos de madre soltera o lo que le asigne la persona que tenga la tutela cuando son hijos de padres desconocidos. Así establece cómo se va a identificar la persona. Pero con ese ordenamiento jurídico nos quedamos cortos. ¿Cómo voy a hacer yo visible eso? Con una certificación de inscripción. Así que entonces es necesario yo asistir al registro civil a inscribirme para poder contar con este atributo. Identificación. Para efectos de identificación de las personas naturales, los guatemaltecos mayores de edad deben presentar el documento personal de identificación. En el caso de menores de edad, se deberán identificar con certificado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de las Personas RENAC. Y en un ordenamiento jurídico que regula lo propio a la identificación y a la identidad de las personas, al registro de las personas naturales, que es la ley del Registro Nacional de las Personas. Y es ahí donde empezamos a ver la necesidad o cómo las instituciones o el ordenamiento jurídico guatemalteco deben de empezar a hacer la protección al derecho a la identidad a través de los registros civiles. Antes del RENAC, ¿quiénes eran registradores civiles? Los allegados al alcalde, personas que desconocían de la razón de cómo testar. Mire, disculpe, fíjese que ya no me gustó ese nombre. O sea que le puede cambiar el nombre de mi hijo. Sí, chámale corrector. Mire, yo ya no quiero que ese señor sea el papá de mi hijo.
Chemo. Y todo el ordenamiento jurídico no se respetó. No voy a juzgar la intención de las personas que lo hicieron. Puede ser por desconocimiento de los procedimientos, puede ser con una mala intención, no se sabe. Y el RENAV no puede dar fe ni certeza de que si se cumplió o no se cumplió el procedimiento correspondiente, porque esos registros civiles, esos libros, esas inscripciones tienen validez y certeza jurídica hasta que un juez declare lo contrario. El Registro Nacional de las Personas es la institución creada a través del decreto 90-2005 del Congreso de la República, una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y controlar obligaciones. Como les indicaba, esta institución empieza a surgir desde el Acuerdo de Paz en 1995 sobre la identidad cultural. Se hace la reforma de la Ley de Partidos Políticos, Ley Electoral de Partidos Políticos, donde se indica que es necesaria la creación de una institución, y surge la institución de RENAV. Anteriormente, los registros de nacimientos se llevaban a través de la Iglesia Católica, pero ojo, ahí solo se registraban lo que eran nacimientos, cuando los papás eran casados y se habían casado por la Iglesia Católica, y eso sí, si se bautizaban los niños, si no, no lo registraban. Y las defunciones eran el registro. En 1877 surge la creación del Código Civil y se empieza a crear la figura del registro civil. Y es necesario inscribir todos los nacimientos, es necesario también inscribir los matrimonios, es necesario inscribir todos los hechos o actos que tienen una injerencia en el estado civil de la persona, hasta la muerte. Pero es hasta el 2007 que el Registro Nacional de las Personas inicia sus funciones a través de las oficinas municipales. Y ahí se empiezan a hacer diferentes tipos de gestión. ¿Por qué les digo diferentes tipos de gestión? Porque se empieza a dar una transición de libros de físicos a virtuales. Pero se empiezan a dar esos problemas. Libros extraviados. ¿Cómo se llamaba el registro que está aquí en la zona fronteriza? Cinchado. Muchos libros se desaparecieron. Muchos libros se destruyeron. Se empezó a dar esta problemática. Miren ese libro. Así lo recogió RENAV. Folios alterados. Ay, no, me confundí, tachado. Ay, me pasé este folio. Ahí metemos otra inscripción después. Folios faltantes. Me volví a confundir, arrancarlo mejor, no, arrancarlo. Y no les importó la inscripción que estaba en la partida de arriba, en la de abajo se confundieron y arrancaron el folio. Y las de atrás también se fueron feas. Así estaba el traslado de libros. Folios sueltos. Si aquí en Puerto Barrios la problemática de la destrucción o el deterioro de libros empiezan de inscripciones del año de 1990, ya hay problemas con esos libros. Imagínense la gente que nació en 1950, en 1920. ¿Dónde están esos partidos? Bueno, ahí está el problema. El tipo de clima afectaba, la humedad de la localidad deteriora los libros, los folios, la mala ubicación de los registros, no se eliminaban las plagas, ratas, cucarachas, deterioraban los libros. Pero en el año de 2014, RENAV empieza un proyecto de traslado y conservación de libros, lo cual nos lleva en la actualidad a hacer el registro o el archivo más grande de Centroamérica, contando con más de 95,000 libros registrados, contando con más de 16 millones de boletas del Instituto Nacional de Estadística, debidamente conservadas, con mobiliario que está
estructurado para la debida resguardo de los mismos. La ventilación, la humedad, se llevan ese tipo de controles para conservarlos. Pero estamos conscientes de que no es posible conservar algo físico para toda la vida. Llega a su punto de quiebre. Se inicia a hacer lo que es el proceso de inscripciones. En RENAP, el mismo reglamento de inscripciones establece las dos formas de ingresar información a nuestra base de datos. La primera es el traslado de información de libros físicos a electrónicos. Todos esos libros físicos, que son más de 95,000 libros, son digitados a nuestra base de datos. Y es aquí donde yo quiero recalcar algo muy importante. Mire, disculpe, pero mi apellido es con Z, no es con S. Mire, disculpe, pero así no está el nombre de mi papá inscrito. En el reglamento nos establece que nosotros debemos de trasladar esa información de forma textual. No podemos modificar. Yo sé que mi lógica me dice que María lleva tilde, pero si no lo tiene en el libro, yo no puedo alterar esa instrucción. Y es lo complicado que nos venimos a enfrentar en la actualidad. Miren, disculpe, pero me pusieron un género femenino y no me está viendo. Sí, pero ahí dice hija, ¿qué puedo hacer yo? Miren, mi fecha de nacimiento es en el 80, sí, pero como que le arreglaron la certificación en el momento que la fueron a solicitar, porque en el libro está 79. O porque yo saqué mi cédula porque me urgía casarme y la saqué cuando tenía todavía 17 años. Y dice, mire, yo necesito sacar mi cédula ya mayor, ¿verdad? Ah, ya ven, la selección está bueno. Ese tipo de circunstancias nos viene a afectar actualmente para poder regularizar a nosotros en materia registral. La otra forma, de ingresar información al sistema son con las inscripciones ya directas, las que ya se realizan en la época del RENAP. No creo que nadie esté presente acá. El nacimiento no se ha hecho en un libro, sino que se ha hecho en el sistema, porque empezamos a funcionar en el 2007. Tendría que haber una persona aquí de menos de 13 años. Todos nuestros nacimientos fueron inscritos en registros físicos, pero ya las personas que nacieron en la época de RENAP, su inscripción ya es digital, ya es en el sistema. Ya no tenemos datos registrales, ya no tenemos libro, folio, partida, sino que tenemos un número de inscripción. Tenemos un código único de identificación asignado. Y esas son las dos maneras de cómo se puede ingresar la información al sistema. Derivado de la problemática que la población guatemalteca no tenía la culpa de la mala práctica o de la mala implementación de criterios establecidos en los diferentes registros, porque imagínense, antes de RENAP existían 333, ¿por qué 333? En ese momento solo habían 333 municipios. 333 criterios registrales, porque cada registro tenía su forma de cómo corregir o cómo inscribir sus eventos. Poder unificar esos criterios ha sido una tarea de 10 años que llevamos actualmente y no hemos concluido. Pero eso sí, viendo la necesidad de velar por el derecho a la identidad, el RENAP establece procedimientos administrativos que resuelven la situación, o que regularizan, mejor dicho, la situación registral de las personas. Y es donde entra lo que son las enmiendas registrales. Miren, me faltaba una tilde. Antes de que entrara en vigencia la reforma sobre la tilde, pues nosotros se corregía a través de un procedimiento administrativo. Miren, fíjense que aquí omitieron el nombre de mi papá, pero dice que fue el que compareció. Se podían arreglar diferentes situaciones registrales de una forma administrativa. Enmienda registral. El directorio de RENAP, como máximo órgano, tiene dentro de sus funciones específicas promover medidas para el fortalecimiento del RENAP
y el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Con base a dicha función, emite los acuerdos mediante los cuales implementa criterios registrales cuyo propósito es brindar una solución a los problemas más comunes que se presentan para las digitaciones e inscripciones registrales que constan en el sistema de registro civil, CIRES. Del registro de personas de RENAC no solo involucra la esfera estática que les había indicado, que son los datos biográficos, por así decirlo, de la persona: nombre, nacionalidad, padres, edad, género, sino que ya también empieza a velar por la seguridad o la esfera dinámica. Y nosotros llegamos a contemplar la identidad biométrica: fotografía, que es el rostro, huellas, firma. ¿A cuántos le preguntaron a ustedes? ¿A cuántos de ustedes le preguntaron cuando llegaron a solicitar su documento personal de identificación a qué cultura lingüística pertenece? ¿O a qué pueblo pertenece? Su correo electrónico, número de teléfono. Son datos que ellas contemplan dentro de la información de la persona natural, respetando lo que es la esfera dinámica de la identidad de la persona. ¿Por qué se creó el DPI? Por la necesidad que surge en un mundo globalizado de tener una normativa jurídica que regule lo relativo a la documentación personal para adaptarla a los avances tecnológicos. La certeza y seguridad jurídica a la identidad de las personas. La verificación que se hace para poder dar un DPI abarca muchos aspectos. Como decía, desde la verificación biográfica, la verificación biométrica y la vinculación de ambas informaciones. Porque después que alguien desee usar su inscripción de nacimiento para obtener otro DPI, el sistema de RENAC va a indicar: disculpen, no se le puede dar este DPI porque esta partida o esta inscripción está vinculada a estas huellas que no le corresponden a esa persona. Ah, pero es que yo perdí las manos, no tengo huellas para ser comparada. Sí, por su rostro no le corresponde a esa partida porque ya está un rostro vinculado a esa inscripción. Ah, es que yo me operé, pero el trazo de su firma, y así van aspectos biométricos y biográficos vinculados de tal manera que cubren y le dan una certeza jurídica a nuestra identidad. A veces confundimos lo que es el Código Único de Identificación con el documento personal de identificación. El documento personal de identificación es el instrumento a través del cual nosotros hacemos visible nuestro derecho de identificación. Mientras que el Código Único de Identificación es el número sobre el cual la sociedad y el Estado identifican a los guatemaltecos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a sacar su pasaporte actualmente y el número de pasaporte es el Código Único de Identificación. Ustedes van a sacar su licencia de conducir y su número de licencia es el Código Único de Identificación. Sus hijos pueden estar registrados en el Ministerio de Educación y su número va a ser el Código Único de Identificación. Ya se está trabajando con la Superintendencia de Administración Tributaria para que esté vinculado también el Código Único de Identificación con su número de identificación tributaria. Esa es la idea, ese es el alcance de que nosotros podamos cubrir en todos los ámbitos a los guatemaltecos y a los extranjeros domicilianos su derecho a la identidad. Se mantiene invariable hasta el fallecimiento del titular. A cada uno de nosotros nos asignaron un Código Único de Identificación al momento que fuimos a solicitar el DPI. Ya se vinculó la información biométrica con la biográfica y nos asignaron el Código de Identificación. Las personas que ya son inscritas con la creación de RENAC, a ellos en su inscripción se le asigna lo que es el Código Único de Identificación. Desde ese momento hasta su muerte estará funcionando su Código Único de Identificación. Al momento de fallecer, pues se deja inactivo. Ya no se pueden hacer modificaciones, salvo que sigan los procedimientos correspondientes en el ordenamiento jurídico guatemalteco.
En el acuerdo de directorio número 106-2014, que es el reglamento de emisión del documento personal de identificación, establece: por razones de lectura y visualización, el CUI será impreso en el DPI en 3 segmentos, 4, 5 y 4 dígitos respectivos. ¿Por qué les doy este dato? En un instrumento público, ¿cómo consigno yo el código único de identificación? El primer grupo, que es el de 4 dígitos, les voy a dar yo el mío: 2234, espacio 95303, espacio 0100. Ese es mi código único de identificación para poderlo establecer en un instrumento público. El mismo reglamento me lo establece: 454. ¿Y qué se refieren estos dígitos? Los primeros 8 dígitos son números asignados en un orden aleatorio. El 9º dígito es el dígito verificador, es una medida de seguridad que se implementa. Los siguientes 2 son el código del departamento al cual es originaria la persona, y los últimos 2 es el municipio de origen de la persona. Características y medidas de seguridad. El DPI cuenta con tecnología de tipo Smart Card o tarjeta inteligente, elaborada con varias capas de policarbonato. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que se imprime un DPI, en la primera capa de policarbonato van lo que puede ser medidas de seguridad, que no son visibles a simple vista. En la segunda capa van otros datos impresos. En la tercera capa, otros datos. En la cuarta capa, otras medidas de seguridad, que tampoco son visibles a simple vista. Y así sucesivamente se imprimen diferentes datos en las 8 capas para cumplir con las medidas de seguridad que garanticen que ese documento no carece de certeza jurídica. ¿Cuáles son los pasos para capturar los datos en el sistema de identificación biométrica? Si se dan cuenta, ya vamos hablando de 2 tipos de sistema: sistema de registro civil, que es SIRECI, que son los datos biográficos de la persona; sistema de identificación biométrica, SIBIO, que contiene los datos biométricos de la persona. La vinculación de esos 2 sistemas ya da lo que es la certeza y la seguridad jurídica que tiene todo documento personal de identificación. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos para la captura? Primero, iniciamos con la fotografía. Rostro descubierto, mostrando las orejas. ¿Por qué es importante mostrar las orejas? Porque existen medidas de seguridad que miden la distancia de la oreja de la punta de la nariz. Son parámetros de seguridad. No demasiado maquillaje. ¿Por qué? Porque altera ciertos aspectos que deben de ser visibles para el sistema. Tal vez para nosotros no, pero para el sistema sí son necesarios. Posteriormente le piden: ¿sabe firmar o puede firmar? Sí, la firma. Y dirán: ¿y la firma cómo? ¿Es solo la coteja? No, existe una prueba de trazo que le puede establecer ciertas características en su mano o qué mano está utilizando. No solo es un cotejo, sino que existe también una evaluación de trazo en el momento que se requiere. Y por último, lo que son las huellas. Se piden las huellas 442. En el chip, como dice el reglamento, solo se va a resguardar lo que es el dedo índice de ambas manos para poder cotejarlo en el momento que usted vaya a sacar su pasaporte, presenta y se coteja. Sí, es la persona. Pero las demás huellas se quedan almacenadas en la base de datos. Protección del derecho a la identidad. Aquí empezamos con los supuestos penales que pueden existir al momento de que se desea o se vulnera el derecho a la identidad. Y el primer supuesto que tenemos es la usurpación de estado civil. El diccionario de la lengua española lo describe como delito que comete quien utiliza de forma estable el estado civil, nombre y apellidos de otras personas, suplantando su personalidad. Aquí
establece esta definición como alguien que utiliza uno le corresponde. Hasta ahí se queda limitado la usurpación de identidad. En el Código Penal guatemalteco lo establecen como quien usurpare el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Igualmente lo deja solo como la persona que utilice unos datos que no le corresponden. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales quien falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de personas correspondientes. Aquí ya se establece otra acción, que es declarar algo falso. Ya no solo es la utilización de datos que no me corresponden, sino que yo también doy una información falsa para hacer una inscripción. Ocultar o expusiera a un hijo con el propósito de hacerle perder sus derechos o su estado civil. Si yo no inscribo a mi hijo y por eso se le violentan ciertos derechos, yo puedo estar vulnerando su derecho a identidad. Ya no solo es algo cultural, sino que ya se vuelve algo obligatorio que yo tengo que inscribir a mis hijos. Inscribiere o hiciera inscribir un nacimiento inexistente o proporcionar datos falsos de los progenitores. Y aquí ya establece otra figura o otro involucrado, el funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondientes será sancionado. Si se dan cuenta, ya vamos desarrollando distintos supuestos. Ya no solo nos quedamos con la persona que utiliza datos que no le corresponden, sino ya venimos también a una omisión de una inscripción, a que yo proporcione información falsa, o bien yo como funcionario público dé lugar a una inscripción falsa. Uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3.000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Ahí ya podemos hablar también de falta a la honorabilidad de una persona. Ya vamos ampliando más el ámbito de la vulneración del estado civil o del derecho de identidad. Uso ilegítimo de documento de identidad. Aquí ya vamos estableciendo si yo me identifico con un documento falso, si yo hago incurrir en error a una persona por presentarle un documento o que carece de un respaldo legal, o bien que propiamente el documento no es legítimo o emitido por la institución responsable. Dentro del derecho comparado tenemos lo que establece el Comité Directivo contra el Fraude de Identidad del Ministerio del Interior del Reino Unido. Ya lo define como hurto de identidad y establece la recogida de información relativa a la identidad de una persona con el fin de obtener un fraude identitario, prescindiendo del hecho de que la víctima sea una persona viva o fallecida. Aquí establece de que la usurpación de identidad lo voy a usar como un medio para alcanzar un fin ilícito. Ya no lo establece como un delito propiamente que con ese termina, sino que es un canal por el cual yo voy a alcanzar un fin ilícito. Y ya menciona algo muy importante. Ya vela por el derecho de identidad de las personas fallecidas. La Ley Federal de Canadá define el robo de identidad como la obtención y posesión de información de la identidad de una persona con la intención de engañarla o realizar actos deshonestos o fraudulentos en su nombre. En México, el Código Penal para el Distrito Federal fue reformado el 29 de junio del 2010 para crear el capítulo 3 denominado la usurpación de identidad. ¿Y qué se busca con este capítulo? Son 3 elementos muy importantes.
la apropiación de datos personales por medios convencionales o informáticos. Ya las distintas formas de cómo se pueden llevar los registros ya pueden ser vulnerados. Ya actualmente existen quienes cometen delitos cibernéticos ingresando a bases de datos sin las credenciales correspondientes y sustraer información. Entonces, esta reforma ya contempla que pueden usurpar la identidad a través de esos canales informáticos. Ya no solo es porque yo proporciono información falsa o porque yo presento un informe de nacimiento falso o porque yo declaro un hecho o un acto que interfiere en el estado civil que no se llevó a cabo, sino que también ya existe un robo de información. Asimismo, como la transferencia o cesión de los datos personales. ¿A qué se refiere eso? En su práctica se han dado casos en que al momento que una persona requiere su documento personal de identificación, lleva a un acompañante. Le toma la fotografía a la persona que va a salir identificada, pero le pide al acompañante que coloque las huellas. Se han podido establecer responsables. Obviamente es una línea que hay que seguir, porque si se permite eso, alguien que brindó el servicio debe estar involucrado. Entonces, la transferencia o cesión, también yo prestarme a dar mis huellas para que alguien más las registre su nombre, también ya se debe de ver como una vulneración al derecho de identidad. Pero yo no estoy diciendo, yo solo puse mis huellas. Sí, pero usted sabía que él las iba a utilizar. Su posterior utilización o facultad arrogada de manera indebida para su utilización sobre dichos datos personales. Nuevamente, ya se ve la necesidad de ver más allá, no solo de robo o usurpación, sino cuál es la finalidad de ese hecho o de ese acto. En Argentina se presentó el proyecto de ley donde buscan sancionar al que adoptare, creare, apropiare o utilizare a través del Internet cualquier sistema informático o medio de comunicación la identidad de una física o jurídica que no le pertenece. Aquí ya empiezan a verse más situaciones. Perfiles falsos en redes sociales, que pueden ser mal utilizados. Difamación, esos memes que a veces hacen demasiado daño a personas, esos Twitter que salen con información que no es certera o carece de algún respaldo, cuyos perfiles son falsos, que incluso son creados hasta en nombre de otra persona. Entonces ya Argentina empieza a ver la necesidad de que la esfera dinámica de la entidad y abarca otras situaciones. Ya no nos quedamos solo en profesión, no nos quedamos solo en religión, en cultura, sino que también ya una identificación cibernética. Ahí podemos empezar a abordar lo que es la firma electrónica, que va a llegar un momento en que la mayoría o todos vamos a tener registrada una firma electrónica. Y una firma electrónica no es la que aparece en la certificado de nacimiento, esa es digitalizada. La firma electrónica son mecanismos de seguridad electrónica que van a ser algoritmos, números, pero yo sé que le corresponde a una. Para ir concluyendo, elementos positivos y negativos en los delitos contra el derecho de la identidad. Dentro de los elementos positivos de los delitos debe existir una acción, una tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Dentro de los negativos, ausencia de acción o falta de acción, inimputabilidad e inculpabilidad. A falta de normas que puedan respaldar o resguardar la identidad de las personas naturales, el RENAP, dentro de sus funciones,
tiene plantear la denuncia o constituirse en querellante adhesivo en aquellos casos en que se detecten actos que pudieran constituir ilícitos penales en materia de identificación de las personas naturales. Dentro de la ley del Registro Nacional de las Personas no se encuentra la facultad, o no se encuentra tipificado, mejor dicho, delitos propiamente contra la identidad. Hablamos que los antecedentes de la reforma a la ley electoral de partidos políticos da lugar u origen al Registro Nacional de las Personas. Pero como en otras leyes, como por ejemplo las leyes del medio ambiente, se establecen ya delitos propios en esa materia. En esto no se establecieron delitos que protejan a la identidad de las personas y a la identificación de las personas, quedándonos solo con los que yo les mencioné, que están establecidos en el Código Penal, en la Ley de Trata de Personas, los cuales a veces para los jueces, para los fiscales, para los abogados defensores se quedan cortos. Y tenemos que empezar a hacer un análisis y una integración de normas para poder o solventarle la situación a nuestro cliente o ver que se haga justicia. Pasaremos en este momento a presentarles casos donde RENAP ha tenido que intervenir administrativamente y que lamentablemente nos hemos quedado cortos y le damos un seguimiento al Ministerio o al Ministerio Público para poder llegar a concretar esa protección a lo que es el derecho de la identidad. Muchas gracias. En el presente momento tenía que exponer una licenciada, pero tuvo un atraso de última hora y pues es el doctor Axel Maas Jacome quien va a dar, además de este tema, las conclusiones. Entonces se va a hacer esa pequeña modificación en la agenda. Me permito presentar al doctor Axel Maas Jacome, el siguiente expositor. Él es abogado y notario por la Universidad de San Carlos, tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos, una maestría en Criminología por la Universidad de Barcelona, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de San Carlos, tiene un doctorado en Políticas Públicas por la Universidad Galileo, un doctorado en Sociología por la Universidad Pontífica de Salamanca. Actualmente, entre su récord laboral, es actual registrador general del Registro Nacional de las Personas, es ex magistrado de la Sala de Apelaciones del Ramo Penal,